Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Gabriela García del Corro y conmigo van a tener la materia de análisis documental en el Instituto Superior de Formación Técnica 182. Es una de las materias claves de la carrera. Van a tener que estudiar bastante porque es algo que hasta ahora no vieron, es algo distinto. Sus compañeros, algunos recursantes, algunos que tuvieron que dejar la materia, se lo pueden aseverar. Son cosas totalmente nuevas, les vamos a tener que poner las pilas durante todo el año y vamos a tener que comprar dos documentos que son muy importantes, o imprimir o tenerlos en forma digital. El primero es la clasificación decimal de Dewey. Ustedes la van a encontrar en la unidad 3, en la carpeta de la unidad 3, y se llama así, clasificación decimal del Dewey. El segundo es una lista de encabezamiento de materia. Hasta el momento nosotros no la tenemos en forma digitalizada, así que según cómo se vengan sucediendo los hechos, vamos a ver si la podemos digitalizar de alguna forma o podemos cambiar la lista de encabezamiento de materia que estábamos utilizando. Bueno, ahora sí, a ponerle las pilas. Yo utilizo mucho los foros. En los foros vamos a hacer muchos ejercicios. Vamos a tratar de hacer bastantes clases con Zoom para que ustedes puedan empezar a hacer ejercicios y puedan preguntarme todo lo que ustedes necesiten. Pero bueno, eso será a partir de la clase que viene. En esto solamente va a ser una clase teórica en la cual yo les voy a explicar todo lo que necesitan saber sobre análisis documental, sobre qué es, qué trata y qué hacemos en análisis documental. ¿Empezamos? Bien. Bueno, el análisis documental es una de las principales actividades desarrolladas en las unidades de información. Las bibliotecas, nosotros a partir de ahora vamos a llamarlas o bibliotecas o unidades de información y servicios. Bueno, ¿cuál es estas principales actividades? Bueno, esta principal actividad es el tratamiento de los documentos para la posterior transferencia de la misma. ¿Qué significa transferencia de la misma? Bueno, que yo voy a partir de estos elementos que yo tomo de los documentos, voy a crear un documento secundario y a partir de ese documento secundario mi usuario va a poder recuperar ese documento, ¿sí? ¿Por qué le digo documento y no le digo libro? Y porque muchas veces vienen a buscar libros, pero otras veces vienen a buscar revistas, artículos de revistas o lo que se denomina literatura gris, que más adelante vamos a hablar de ella. Bien, para esto se van a identificar distintos elementos esenciales del documento que servirán para la recuperación de la información contenida en ellos. Bien, el objetivo del análisis documental es organizar la colección de documentos, sean estas, entonces sí, monografías, una monografía cualquiera, ¿sí? Monografía tiene principio y tiene fin, sea un recurso continuo o sea literatura gris. Los recursos continuos son aquellos que tienen principio y no tienen fin. Esos recursos que el editor comenzó a editarlos, a imprimirlos, a realizarlos, pero no tiene previsto un fin determinado. ¿Qué quiere decir esto? Esos fascículos que vienen y que forman una enciclopedia, esos fascículos no son un recurso continuo. ¿Por qué? Porque tienen principio y tienen determinado un fin. Ahora bien, caras, esos son revistas, son recursos continuos. ¿Por qué? Porque tienen un principio que yo puedo decir, bueno, el año 1, número 1 empezó en tal momento, pero no tienen un fin determinado. No quiere decir que no se terminen, ¿sí? Anteojito, se terminó, finalizó, ¿sí? Pero es un recurso continuo porque cuando se comenzó no tenían ese fin determinado. Bien,
Las monografías las vamos a identificar con algo que se denomina ISBN. Yo ahora se los voy a buscar. A ver si lo tengo acá. ¿Sí? No sé si lo alcanzan a ver. El ISBN. Los recursos continuos se van a identificar a través de un número muy parecido que tiene 4 dígitos, un guión, 4 dígitos, que se denomina ISSN. La literatura gris es aquella literatura que no se consigue por los canales comunes de comercio. Por ejemplo, una tesis, ¿sí? En las bibliotecas de las universidades, las tesis se intercambian, pero no a través de los canales comunes de comercio. Yo no puedo cobrar, no voy a cobrar esa tesis, sino que hago copia de la tesis que yo tengo en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Litoral envía la suya y yo le envío la de Buenos Aires. Bueno, esa literatura que no se consigue por los canales comerciales comunes se denomina literatura gris. Entonces, volvemos. Los objetivos son organizar la colección documental y además construir herramientas para poder acceder fácilmente a ellas. ¿Se acuerdan que yo les había comentado esos documentos secundarios? Bueno, para construir esos documentos secundarios y que el usuario pueda acceder a ella. Bien, podemos dividir al análisis documental en análisis de forma y análisis de contenido. El análisis de forma, también llamado descripción documental, análisis formal, catalogación, es aquel que muestra la forma del contenido, del documento. Los centímetros, la cantidad de páginas. Esperen que tengo un montón de cosas acá adentro. El título. Y el título se va a sacar de la página que nosotros denominamos portada. Nunca la vamos a sacar de la tapa, porque muchas veces el título que aparece en la tapa no es el mismo al que aparece en la portada. Bien, el análisis de contenido, también se llama análisis documental propiamente dicho, es aquel que extrae los conceptos vertidos en el libro. Si yo quiero un libro de historia argentina, voy a buscar por historia argentina. No voy a buscar por los centímetros, por ejemplo. O si yo quiero cualquier libro de historia argentina, busco por ese concepto, historia argentina, en realidad Argentina e historia, después de eso lo vamos a ver, pero no voy a buscar por el título de un libro de historia. Bien. Para el análisis de forma, nosotros nos vamos a tener la descripción bibliográfica y en esta nos vamos a basar en las ISBD o en las normas APA. Ustedes ya empezaron con distintas materias y en esas materias se les dio el documento APA. Y el producto, ese producto secundario del cual veníamos hablando, va a ser bibliografías. Bien, para la catalogación vamos a utilizar las reglas de catalogación angloamericanas 2. En algunas bibliotecas ya están utilizando las RDA y el formato MARC 21. Bien. Las reglas de catalogación angloamericana son las reglas que estamos utilizando en general en todas las bibliotecas. Esas reglas, ustedes ven que dice regla de catalogación angloamericana 2, antes estaban las reglas de catalogación angloamericana 1. Bueno, evolucionaron a las 2 y esta 2 evolucionó a las reglas, a las RDA. Bien, ¿por qué?
todavía no se está utilizando en muchas bibliotecas, se está utilizando en algunas bibliotecas universitarias, se está utilizando en Estados Unidos, en la Biblioteca Nacional de España. Tiene un concepto distinto y evolucionó para todos estos documentos que nosotros encontramos en líneas. Las reglas de catalogación angloamericanas empezaron a quedar cortas y bueno, se empezó a gestar las RDA. Pero nosotros todavía en primer año no las vamos a ver. Bueno, el producto, ¿sí? El producto de esta catalogación van a ser los catálogos en formato papel o las bases bibliográficas. Bien. Con respecto al análisis de contenido, aquel que extrae los conceptos de mi documento, vamos a encontrar resúmenes, indización y la clasificación. Los resúmenes se guían por las ISO 5963 y el producto es el resumen. La indización se van a guiar por las listas de encabezamiento de materia para bibliotecas, por eso el LEM, lista de encabezamiento de materia, por tesauros, y el resultado son los índices. Luego vamos a poder clasificar, y para la clasificación nosotros vamos a utilizar CDD y CDU. CDD, clasificación decimal de Dewey. CDU, clasificación decimal universal. Esta CDD es la que yo les estoy diciendo que ustedes van a necesitar sí o sí para la próxima clase. Bien, los resúmenes, ¿qué son? Son una representación concisa, precisa y objetiva de la información contenida en un documento. Podemos encontrar distintas formas de resúmenes y distintas formas de clasificarlos. Una de las formas de clasificar los resúmenes es como indicativo, informativo y analítico. El indicativo es una exposición muy breve, tiene un máximo de 100 palabras aproximadamente o 10 líneas. Bien, se encuentra en general en los artículos científicos. El informativo es una exposición lógica y ordenada de la información más relevante, muy pequeño y tiene entre 25 y 50 líneas, ¿sí? Es más grande que el indicativo. Y por último tenemos al analítico. El analítico es una exposición minuciosa del contenido del documento. Tiene entre 150 y 300 palabras. También está otro tipo de resumen, que es el estructurado, en donde si un documento se divide en introducción, normas, por ejemplo, leyes y discusión, yo voy a tener en mi resumen esos títulos y un resumen de cada uno de los capítulos o de los títulos que había dentro del documento propiamente dicho. Bien, con respecto a la indización es la operación intelectual de captar y representar el contenido del documento mediante la identificación de estos conceptos que yo les había hablado en las diapositivas anteriores, representativos del lenguaje natural, ¿sí? Y su posterior traducción al lenguaje normalizado. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros nos manejamos con lenguaje natural, ¿sí? En ese mismo lenguaje, nosotros vamos a decir, bueno, este libro trata de roca. Bien, es en el lenguaje natural. Cuando nosotros vamos con este lenguaje natural a las listas de encabezamiento de materia, ese lenguaje natural está traducido, no en palabras indescifrables, sino en las mismas palabras, pero específicamente normalizadas para que se puedan recuperar. Si nosotros, uno de los descriptores que nosotros le podemos poner a este libro es Historia Argentina, en lenguaje natural nosotros decimos, bueno, ¿qué es Historia Argentina? El lenguaje normalizado nosotros vamos a utilizar Argentina-historia. Bien. El resultado entonces de la indización son palabras claves,
descriptores o encabezamientos de materia, ¿sí? Para palabras claves utilizamos listas de palabras. También en los artículos científicos, ustedes luego del resumen van a ver que dicen palabras claves. Bien, para los descriptores nosotros vamos a utilizar algo que se denomina tesauros y ya lo habíamos nombrado en una de las primeras diapositivas. Y para los encabezamientos de materia nosotros vamos a utilizar listas de encabezamiento de materia. Esas listas de encabezamiento de materia pueden ser, por ejemplo, la CIRS, CARS, la CIRS, puede ser ARMARC o puede ser la SLEM. Con respecto a la clasificación, es el conjunto de operaciones técnicas cuya finalidad es la agrupación documental relacionada en forma jerárquica con criterios orgánicos o funcionales para revelar su contenido. Chino. Bueno, con esto mismo que nosotros habíamos visto en nuestra indización Historia Argentina, nosotros vamos a ir a un libro de clasificación y vamos a ver qué número o qué número y letra le corresponde a mi documento para Historia Argentina. Y ese número es el que le vamos a colocar. Su función es ordenar los documentos según el tema que traten. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, mi libro de Historia Argentina, un libro cualquiera de Historia Argentina, va a tener el número 982. Quiere decir que mi estantería va a estar casi al final. ¿Sí? Un libro sobre bibliotecología va a tener un número que es el 020. ¿Eso qué quiere decir? Que va a estar casi al principio. ¿Sí? Bien. Algunos referencistas utilizan la clasificación para agrupar documentos y también pueden llegar a buscar en las bases de datos a través de la clasificación. Pero en realidad a través de la clasificación nosotros vamos a ordenar nuestros libros, nuestros documentos por el tema en que traten. Y va a ser el orden que nosotros tenemos en el estante de mi biblioteca. ¿Todas las bibliotecas se ordenan a través de un sistema de clasificación? No. Las grandes bibliotecas no. Generalmente apenas van llegando los libros, se van acomodando y a cada uno de esos libros le va a tocar una coordenada distinta. Como nosotros después lo vamos a colocar en una base de datos, voy a colocar esa coordenada. Por ejemplo, tercer estante, segundo módulo, cuarto libro. ¿Sí? ¿Por qué eso? Y porque todas las grandes bibliotecas no pueden estar esperando con espacios enormes, vacíos, a que llegue un tipo de documento. No pueden dejar estantes y estantes y estantes para historia, estantes y estantes y estantes para matemática, esperando a que llegue algún documento y yo lo vaya a clasificar. ¿Sí? Bien. El resultado de clasificar un documento es una serie de números, letras o símbolos que permitirán entonces este orden sistemático. Los sistemas de clasificación, entonces, como ejemplo, podemos decir que tenemos la clasificación decimal de Dewey, la clasificación decimal universal y la Library of Congress Classification. Acá tenemos un ejemplo de la clasificación decimal de Dewey, ¿sí? Fíjense que van a encontrar un número 341 que corresponde a Derecho Internacional Público, ¿sí? En Derecho Internacional Público va a estar en el 341, el 340 es Derecho. Fíjense que el 341.026.4 es una colección de tratados por área, ¿sí? Van a tener distintos tipos de notas, no sé si acá lo llegan a ver, distintos tipos de notas. Acá me indican cómo tratar distintas tablas. Acá tiene la nota de clasifique aquí, ¿sí?
distintas cosas que nosotros vamos a estudiar cuando ya tengamos nuestra clasificación decimal en la mano. Acá tienen un ejemplo de clasificación decimal universal, ¿sí? Fíjense que también tienen un montón de números, elegí los mismos números, el 341, ¿sí? Para ver que también él trata sobre derecho internacional, pero es un poco distinta. La clasificación decimal universal fue basada en la clasificación decimal de Dewey. Y acá les quiero mostrar cómo es la Library of Congress Classification. Fíjense que trata de letras y números. Cada una de las letras es un tema grande. Las letras te indican los temas más grandes y los números indican los más pequeños que pertenecen a ese, al más grande, ¿sí? Al tema más grande. También tenemos otros tipos de clasificación. Por ejemplo, la clasificación de Henry Bliss en 1940, que aplica distintos puntos de vista en cada disciplina. Por ejemplo, el punto de vista filosófico, teórico, práctico, etc. También tenemos el Colon Classification of Ranganathan de 1933, que divide al conocimiento en 5 grandes familias: personalidad, materia, energía, espacio y tiempo. La más utilizada de todas es la CDD. Bien, y con esto acá tenemos la clasificación decimal de Dewey. El que la creó fue Melvin Dewey en 1976. Y vamos a hablar de las características generales. La clasificación decimal de Dewey o CDD a partir de ahora clasifica a los documentos de acuerdo a los contenidos. Usa números arábigos como códigos, ¿sí? Vamos a tener la clasificación decimal universal, que también va a usar letras y distintos símbolos como 2 puntos dobles, paréntesis, corchetes, bueno, no me sale, comillas, comillas, etc. Es enciclopédico, trata de todos los temas, es notacional, hay que hacer una anotación, hay que notar el código, hacer una anotación en ese código. Y decimal. Decimal quiere decir que se tratan a los números como si estuvieran luego de la coma. Y esto lo vamos a entender un poquito más adelante. Se divide en esquemas y tablas. En los esquemas vamos a encontrar obras generales, filosofía, religión, ciencias sociales, filología, ciencias puras, ciencias aplicadas, bellas artes, literatura e historia y geografía. Si ustedes ya pudieron ir a la unidad 3 y bajarse CDD, ustedes vayan recorriéndola, ¿sí? Ustedes vayan recorriéndola. Fíjense que con el botón derecho ustedes pueden buscar y ahí ponen la palabra que quieren buscar y les va a aparecer en qué lugar de la CDD se encuentra. Esta CDD que estamos utilizando es un resumen de la CDD real, que lo hizo la profesora Virginia Fox. Fíjense acá el ejemplo de jerarquías en los esquemas. Si nosotros vamos al 300, vamos a encontrar las ciencias sociales. En el 370, educación.
372, educación primaria. 372.4, lectura. Y si seguimos entrando en este 372, tenemos el 372.43, que es lectura correctiva. ¿Sí? Fíjense cómo hay una jerarquía de mayor a menor. Ciencias sociales, educación, educación primaria, lectura dentro de educación primaria, no cualquier lectura, y lectura correctiva. Esta lectura, vieron que yo les dije, no cualquier lectura, esto es un tema, y un tema puede entrar en varias disciplinas distintas. Por ejemplo, el tema niños está en distintas disciplinas. Una de ellas puede ser psicología, otra puede ser educación, ¿sí? Otra de las cosas en que se divide DIWI, habíamos dicho que por un lado teníamos todos los esquemas. Parte de principio vamos a tener distintas tablas, ¿sí? Que nos van a servir para redondear mi tema. Nosotros en los esquemas vamos a tener grandes temas o temas más específicos, pero vamos a necesitar acotarlos con nuestras tablas. La tabla 1 tiene subdivisiones comunes. La tabla 2, regiones geográficas. Ustedes vayan parando el video y vayan buscando cada una de las tablas, ¿sí? La tabla 3, que se va a dividir en tabla 3A, 3B y 3C, tiene géneros literarios. La tabla 4 son subdivisiones de lenguas individuales. La tabla 5, grupos raciales y étnicos y nacionales. La tabla 6, lenguas. Y la tabla 7, personas. Fíjense la diferencia entre la tabla 4 y la tabla 7. La tabla 4, que dice subdivisiones de lenguas, va a ir atrás de alguna lengua. Por ejemplo, si yo en los esquemas encontré el número para español, pero lo que tengo ahora es la estructura del español, vamos a tener que buscarlo en la tabla 4, la pronunciación del inglés. Inglés, pronunciación. Bien, en cambio en la tabla 6 van a tener el inglés propiamente dicho, el español propiamente dicho. Las tablas nunca se van a utilizar solas. En CDU el año que viene sí lo van a poder utilizar solas, pero en CDD no. Nunca yo las voy a poder utilizar solas. Ni tampoco las voy a poder utilizar al principio. Siempre que tenga un tema voy a ir a mis esquemas y luego a las tablas. Si yo tengo un libro de los ritos culturales en las tribus afroamericanas, ¿sí? Rito cultural va a ser mi tema. Eso yo lo voy a buscar en los esquemas. Las tribus afroamericanas, eso lo voy a buscar en mis tablas. ¿Estamos? ¿En qué tabla? En la tabla 5, grupos raciales. Acá vamos a tener un ejemplo de tablas. Así como vimos el ejemplo de esquemas y cómo iba siendo su jerarquía, fíjense acá en el ejemplo de tabla 2. Es igual. 8 me iba a indicar América del Sur. Este guión que ustedes ven ahí no se coloca. Recuerden que solo vamos a colocar números en la CDD. Lo único que va a estar permitido es un punto. ¿Dónde se va a colocar ese punto? Entre el tercer y el cuarto dígito. Bien, esto parece chino, pero a medida que nosotros vayamos haciendo ejercicios, lo van a ir entendiendo.
Ok, fíjense que el 8 es América del Sur, dentro del 8 el 82 es Argentina, y dentro de ese 82 Argentina, 8212 es Buenos Aires, 8221 Entre Ríos, 8222 Corrientes. Acá ustedes pueden ver, tanto en este ejemplo como en el otro, de ciencias sociales, por qué se comporta, y decimos que se comporta como, es decimal, y se comporta como números decimales, porque acá el 8212 está adentro de ese 82. Si no, sería un número mucho más grande, 8212. Estaría en otro lado totalmente distinto. Acá no. Acá es el 8, el 82 está dentro del 8 y el 8212 está dentro del 82. ¿Sí? Bien. Muchas gracias. Para el próximo vamos a hacer también un videíto seguramente, y en este videíto vamos a empezar a tratar sobre CDD. Así que les pido que si tienen impresora ustedes impriman la CDD, y si no la bajan y la tienen en la computadora. Bien, acá les dejo también la bibliografía que está en el campus, en la sección de documentos. Gracias.